Listo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ya andamos por acá. Me parece que ya podríamos ir comenzando. Denme oportunidad, aquí voy a compartir un documento para que vayamos trabajando a la par. Y bueno, ante todo, una disculpa por la demora. Yo soy de los que cree que un minuto que le hacemos esperar a un alumno, en este caso a ustedes, pues se va multiplicando por el número de personas que estamos en la sala y eso ya se convierte en muchísimo tiempo de espera. Pero bueno, ya estamos por acá. Maestra Leti, no sé si guste comentar algo al respecto. Claro que sí, les comentaba que el día de hoy se les dará acceso a la plataforma, por lo cual no tienen que preocuparse si aún no tienen acceso. Justo en el transcurso de la tarde se les estará brindando. También les voy a compartir el documento que amablemente el doctor ha ido trabajando en la sesión pasada. Lo hicimos en una presentación. También va a estar accesible en la plataforma en cuanto tengan acceso. Y bueno, pues nada más también agradecerle porque sé que el doctor, además de correr, tuvo que hacer muchas cuestiones antes de estar en el curso. Pues le agradecemos también su tiempo y literal tuvo que correr de un lado al otro porque estamos del otro lado. Entonces, gracias, doctor, porque el doctor pues estaba muy preocupado y no quería interrumpir la sesión de hoy, pero bueno, pues sin más preámbulo, pues agradecer nuevamente las facilidades a la Vicerrectoría de Investigación y Estudio de Posgrado, al doctor Ignacio y por supuesto al doctor Ricardo Villegas, quien amablemente pues está compartiéndonos estas experiencias en la parte de derechos de autor. Y pues gracias también a los maestros por habernos, a los maestros y maestras por habernos esperado. Les voy a compartir en este momento también eh, en el chat este documento que el doctor ha ido trabajando en la sesión pasada. Y bueno, pues sin más preámbulo, doctor, le doy la palabra. Gracias por estar acá. Adelante. Al contrario, muchas gracias por el tiempo de la espera. Y bueno, pues retomemos en esta segunda sesión nuestras actividades y como ya se hizo costumbre a partir de la sesión pasada, yo me voy a estar apoyando un poco de un documento que iré construyendo con ustedes. Entonces, bueno, ahí me imagino que ustedes ya están visualizando esta hoja en blanco. Entonces, aquí estaríamos en la segunda sesión de nuestro curso sobre precisiones del derecho de autor en el ámbito de la educación presencial y a distancia. Bueno, por supuesto, consideramos la dimensión híbrida y solamente retomo algunas de las cuestiones que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Entonces aquí voy a poner como algo así como recapitulando, algo muy importante que me parece que yo no cerré la sesión pasada, pero que es la que nos abre boca para esta ocasión es ubicar que tenemos en primerísimo lugar a la figura de la propiedad intelectual, que yo les decía, ¿no? La propiedad intelectual es un área jurídica contemporánea particularmente amplia de la que vamos a encontrar una serie de subramas y una de ellas es precisamente la figura del derecho de autor. Entonces, el derecho de autor, aquí, bueno, voy a abreviarlo con el acrónimo de A, el derecho de autor lo que hace es tutelar la expresión humana, ¿no? Que decíamos se materializa en la figura de una obra que puede ser de carácter literaria, que puede ser de carácter científica o que puede ser de carácter artística. Entonces, la verdad es que es una protección, debería yo decir, un poco indirecta. ¿En qué sentido? En que si nos damos cuenta, si estamos hablando de derecho de autor, pues me parece que a quien tendríamos que tutelar es al autor, ¿verdad? Sin embargo, la práctica, la doctrina nos dice, no, no vamos a proteger directamente al autor, sino que vamos a proteger a su obra. Y en la medida en que nosotros protejamos a su obra, pues vamos a protegerlo a él o a ella como creador de esa obra que dice aquí este escrito, pues es de carácter literario artístico, ¿no? Entonces, digamos que parecería aquí una contradicción, porque estamos hablando de derecho de autor, pero
en principio lo que protegemos es la obra del autor, pero en la medida en que protegemos la obra del autor, entonces estamos protegiendo a el propio autor, ¿no? O sea, parece un juego de palabras, pero bueno, así es como funciona. Y cuando nosotros en la sesión pasada traíamos a la conversación la figura de las TICs y que yo les platicaba un poquito de la sociología de la ciencia, ¿no? Presentada en la visión de Akov, ¿no? En donde Akov hacía referencia a la diferenciación entre dato, entre información, entre conocimiento. Y luego yo traía a nuestra conversación a el doctor Manuel Castells, ¿no? Este español que a principios de este siglo abundó muchísimo sobre la figura de la sociedad de la información, pues él aspiraba, ¿no? A que en un mediano plazo, no sé, a lo mejor para el año 2100, estuviéramos en la presencia de la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, partiendo de que en el siglo XXI estaríamos en la figura de la sociedad de la información. Pero la pregunta, y aquí es a donde creo que yo no cerré el candado, es ¿y qué tiene que ver todo esto de la sociedad de la información y que si estamos hacia atrás con la sociedad del dato, o si vamos hacia el futuro con la sociedad del conocimiento? La pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho de autor? Bueno, yo lo estoy diciendo acá, ¿no? El derecho de autor tutela bienes intelectuales, ¿no? Que ya los estoy materializando, insisto, en la figura de la obra literaria, artística o científica. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando yo tengo, pienso yo, bienes intelectuales, ¿no? Aquí déjenme voy a poner bienes intelectuales, y yo les agrego, voy a hacer así como si fuera esto una fórmula, si ustedes me lo permiten, ¿no? Si yo hiciera bienes intelectuales más TICs, entonces se hace una reacción explosiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo pienso, estas obras de las que estoy aquí hablando, pues si yo las creo en ambientes digitales y estos ambientes digitales a su vez están soportados por una infraestructura de redes, esto quiere decir que el bien intelectual se puede trasladar fácilmente del punto A al punto B, donde la diferencia o la distancia entre el punto A y el punto B puede traspasar fronteras. Por eso es que yo digo que cuando nosotros hacemos esta, esta combinación de factores, ¿no? De bienes intelectuales, ¿no? Que son las expresiones humanas, ¿verdad? Más las tecnologías que decía yo son de información y de comunicación. O sea, por eso creo que aquí voy a exagerar un poco, pero entonces tendría que precisar y decir, son tecnologías que nos sirven, ¿verdad? eh, para gestionar la información, y cuando digo gestionar la información es crearla, ajá, almacenarla, pero también, por eso aquí pongo el signo de más, comunicarlas, ¿no? Entonces, esta combinación de factores lo que provoca es el traslado de los bienes intelectuales a latitudes muy remotas, ¿no? O totalmente remotas, respecto al lugar a donde fueron creadas. Y entonces, aquí la pregunta que yo quisiera hacerme es si esa es la realidad, ¿no? Porque así es como funcionamos nosotros. La pregunta que quiero hacerme es, ¿y qué jurisdicción aplicará para resolver esta problemática, ¿no? O sea, eh, ¿qué régimen jurídico regulará esta situación, ¿no? Que es una situación, pues peculiar, ¿no? O sea, porque yo les decía el otro día, ¿no? Un poquito, como un cuestionamiento simple. Cuando nosotros estamos, usando un browser, no sé, a lo mejor ustedes usan Google Chrome, por poner un ejemplo, y abre 5 o 10 pestañas, yo creo que lo que menos nos preocupa es cuestionarnos de dónde físicamente proviene la información que nosotros estamos accediendo desde nuestra computadora, ¿no? O dentro de nuestro browser. Y entonces, por eso es que esta situación, ¿no? De la problemática de la jurisdicción, la verdad es que está resuelta
antes de que fuera problemática. ¿Y cómo es eso? Pues yo les hablaba precisamente del artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que si nosotros recordamos de nuestros apuntes, pues hacía una clara referencia a que el derecho de autor es un derecho humano, ¿no? Y yo les decía en ese momento, ¿no? La semana pasada, yo les decía, la característica principal de los derechos humanos es que son derechos reconocidos, no son derechos otorgados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo les decía, un derecho otorgado es cuando nosotros como ciudadanos, como individuos, nos acercamos ante la autoridad del Estado para pedirle que nos conceda un derecho. Y les ponía un ejemplo muy simple, que era el de yo quiero una licencia para conducir, entonces yo debo cumplir una serie de requisitos, inclusive dentro de esos requisitos, el pago de algún tipo de tarifa o de derecho, y habiendo satisfecho esos requisitos, entonces yo obtengo el derecho de conducir que se materializa, en mi ejemplo, en la figura de una licencia de conducción, ¿no? Una tarjeta que cuando alguien me la solicite, yo demuestro que he cumplido con los requisitos impuestos por el Estado, he pagado las cuotas y en consecuencia yo puedo gozar del derecho de conducir, ¿no? Claro, dentro de las reglas, ¿no? O sea, no obtengo inmunidad ni mucho menos, ¿no? O sea, dentro de las reglas, o sea, ya formo parte de la comunidad de conductores, ¿no? Y a su vez tengo que apegarme a una serie de reglamentos. Eso es en el mundo de los derechos otorgados. Pero en el mundo de los derechos reconocidos, la situación cambia de una manera radical. ¿Por qué? Porque en los derechos reconocidos da la casualidad que el Estado no me exige el que yo tenga que pasar por una ventanilla de trámite y que cumpla con una serie de requisitos para que me sea otorgado el derecho. En este escenario, en los derechos reconocidos, esos derechos son inherentes a la persona. O sea, la persona los tiene y los ejerce por el simple hecho de ser humano, ¿no? O sea, ahí no hay un cuestionamiento de raza, de origen geográfico, de creencia religiosa, o en mi ejemplo de hace un momentito, del cumplimiento de requisitos, pase de exámenes, pruebas o pago de derechos, ¿no? Simple y sencillamente el hecho de que yo sea un individuo, un ser humano, ¿no? Inclusive antes propiamente del nacimiento, empiezo a gozar de este tipo de derechos. Y entonces, a lo que quiero llegar es que en el de los derechos humanos, encontramos en este artículo 27.2 que el derecho de autor es un derecho humano. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo en resumidas cuentas? Que las obras literarias, artísticas y científicas, por el simple hecho de existir, automáticamente están protegidas en favor de su autor y sin que el autor haya tenido que pasar por un proceso de cumplimiento de requisitos, de llenado de formatos, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación que les estoy comentando a mí me parece, si me permiten la expresión, tremenda. ¿En qué sentido? Pues se las voy a poner en el sentido más sencillo que yo lo entiendo. Que absolutamente todo lo que nosotros encontremos en Internet está protegido por derecho de autor. Punto. No estoy pensando en términos de calidad, no estoy pensando en términos de mérito, ¿no? De que si, ay, pues es que fíjate que esta obra, sí hay que reconocerla autoralmente porque, es el resultado de una inversión de muchas horas de trabajo, etcétera, etcétera. No, 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 no. Aquí, independientemente decimos de la calidad, del mérito o del destino, porque tú me podrías decir, ay, pues es que esta, esta obra estaba destinada, ¿no? A un museo. No, 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 no. O sea, de hecho, simple y sencillamente, independientemente de que exista una calidad, un mérito, un destino, automáticamente se protege, ¿no? Entonces tú me podrías decir, no, pero espérame tantito, porque fíjate que yo cuando busco imágenes en Google, ¿no? Hay veces que, o siempre, hay como un pie de imprenta, un pie de foto que dice, esta imagen podría estar sujeta a derechos de autor.
Pues, ¿qué creen? Que yo aquí les doy la mala noticia y la respuesta es no, no puede. Está sujeta a derechos de autor. Lo que realmente quiere decir el que escribió ese pie de foto es que quizás si tú la utilizas pueda provocar una incomodidad por parte del titular de esa imagen por lo que tú vayas a hacer con esa imagen y que derivado de ese uso está plenamente facultado para tomar una acción legal y solicitar pues una compensación por esa utilización que tú que tú hayas hecho, ¿no? Entonces, tú me podrías decir, oye, pero lo que tú me estás diciendo entonces que un sitio electrónico a donde se suben trabajos académicos, ¿no? Para compartirse, ¿no? Digo, ahora ya no sé si se usa el famoso rincón del vago, ¿no? Entonces, oye, entonces el rincón del vago va a estar protegido por derechos de autor. La respuesta es sí. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿cómo voy a creer si estos son trabajos plagiados o no tienen el más mínimo mérito académico, no cumplen con las exigencias de las metodologías de la investigación, etcétera, etcétera? Pues no importa, no, la verdad es que no importa esa situación. La verdad es que insisto, la ley autoral dice, pues no me ocupa, ¿no? La calidad, el mérito o el destino, ¿no? Entonces aquí déjenme, voy a compartir un momento el texto de la ley, déjenme ahorita lo ubico. Ahora denme chance porque aquí creo que no puedo yo. A ver, eso. Y en vía de mientras, no sé si hay alguna duda de lo que estoy diciendo, porque estoy soltando unas bombitas aquí medias fuertes, ¿no? Podrías tú decir, oye, no la mueles, o sea, está muy agresivo lo que me estás diciendo. ¿Alguna duda de lo que estamos comentando? ¿Dudas, preguntas? Si no me voy a sentir No, como ninguna. profesor universitario, ¿no? Que quién sabe, estoy hablando y hablando y ni quién esté del otro lado. Ok, bueno, ¿Alguna Pregunta. todo entendido, gracias. excelente, excelente. No, Bueno, una gracias, duda. gracias. Bueno, entonces, a ver, ahora sí creo que ya lo puedo hacer. Ahora sí, denme oportunidad. Uy, Maestra Pao, ¿tiene usted alguna pregunta? Adelante. Sí, gracias. Buenos días. Yo tengo curiosidad respecto a qué pasa con lo que está generando la IA y los derechos de autor. híjole, lo que pasa es que, gracias por la pregunta. Esa es una pregunta bien profunda, ¿eh? Bien profunda que, a ver, no quiero Sí, dejar al aire la respuesta digo, lo guardé. porque la verdad es que sí Estaba tengo acá, cerca, pensado pero en la siguiente sesión abundar sobre ella. Pero creo que la pregunta es muy pertinente porque nos deja ver una situación muy importante que quizá una es muestra. preciso. No sé si alguien me pueda echar la mano para cerrar el micrófono. ¿Hay algún colega que creo que lo tiene abierto y se genera una interferencia? Ahí está, creo que ya quedó. Listo, a ver, miren ustedes, qué pregunta tan interesante. Si yo estoy diciendo que el derecho de autor es un derecho humano, entonces lo que estoy diciendo es que el único beneficiario de los derechos de autor son los humanos. En consecuencia, si yo mantengo aquí un silogismo, ¿no? Un planteamiento de ideas consecutivas, yo me pregunto, ¿qué es la inteligencia artificial? Y la respuesta es una solución algorítmica, ¿no? Una solución matemática de muy avanzado nivel, ¿no? Que llega a desarrollarse al nivel tan complejo como lo es la inteligencia artificial, en la figura, pienso yo, de la inteligencia artificial generativa, ejemplificada con un chat GPT. Y entonces el chat GPT genera un texto. Pues, ¿qué creen? Que en el silogismo ese texto no tiene derechos de autor. ¿Por qué? Porque es el resultado de una operación aritmética o matemática, ¿no? De muy avanzado nivel, ¿verdad? Y que fue producida insisto, por una herramienta, si tú quieres, por una máquina, y esa máquina, por supuesto, lo que menos tiene es humanidad.
Entonces, lo que te quiero decir es que todos los contenidos generados por la inteligencia artificial, llámense textos, imágenes o más aún videos, no tienen derecho de autor. En el sentido en el que yo lo estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces, no abundo sobre este tema porque es demasiado importante y necesito explayarme como una hora solamente para aterrizar este tema, pero no quiero dejar la pregunta al aire y la respuesta, digamos, se los dejo así como decimos coloquialmente como tentempié, ¿no? Y el tentempié es, y aquí lo voy a poner, ¿no? La inteligencia artificial o mejor dicho, ¿cómo sería aquí? Los productos generados por la inteligencia artificial, eh, no pueden gozar de derechos de autor porque no fueron realizados por una persona, ¿no? O por un ser humano. Ahora, aquí inclusive me debería ir un poquito más, ¿no? Sin irme al fondo del asunto. Fíjense ustedes que hay un factor muy importante para la creación de la obra, ¿no? Entonces, digamos que el antecedente directo de la generación de una obra es la voluntad de quien la hace, ¿no? Entonces, yo no podría, por ejemplo, ahora mismo escribir estas notas si yo no tuviera la voluntad de hacerlo. Entonces, esa voluntad es intrínseca a mi autonomía, ¿no? O sea, yo me muevo de manera autónoma en términos de mis pensamientos y derivado de ello, tengo la voluntad para materializar mis ideas en la figura de un escrito. Entonces, aquí la pregunta que todo mundo nos hacemos es si la inteligencia artificial tiene, uno, autonomía y dos, voluntad, ¿no? Entonces, autonomía más voluntad es el igual al antecedente de la expresión humana o de la expresión materializada, decía yo, en la obra, ¿no? Entonces yo creo que ustedes coinciden conmigo, sin que seamos expertos en sistemas de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no tiene ni autonomía ni voluntad. Y como también dirían por ahí, y Dios nos agarre confesados el día que la inteligencia artificial tenga autonomía y voluntad. Porque ahí sí ya la cosa se fregó, ¿no? En vía de mientras, en lo general, opera en la figura de los prompts, ¿no? O sea, las indicaciones que nosotros le damos, ¿no? Y pues de lo que nosotros le damos, lo que hace la inteligencia artificial, que son textos, ¿verdad? Pero que al final del día ustedes tienen que recordar que la inteligencia artificial, por eso se llama así, ¿no? Porque lo que hace es que emula, ¿no? Lo que nosotros hacemos de manera autónoma, ¿no? O sea, nosotros los individuos, ¿no? Por eso es que decía yo el otro día, me parece, ¿no? eh, el premio Nobel de Física del año pasado se le dio a unos investigadores, ¿no? A unos físicos que hace ya bastantes años, quizá más de 30 años, habían hecho redes neuronales, entendidas las redes neuronales como estas interconexiones que comúnmente se hacen a nivel de sistemas e idealmente a nivel de personas, ¿no? Estos procesos sinápticos, si tú quieres, en donde una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Y se van interconectando y generan un resultado. Entonces, los que desarrollaron la inteligencia artificial hace ya, debo decirles, 75 años, la inteligencia artificial nació allá hace, ¿qué? 75 años con las famosas pruebas de Turing, ¿no? Eh, pues lo que hacen es eso, o sea, se preguntaba, ¿no? Los diseñadores de máquinas, ¿no? De fierros hace 75 años, ¿cómo es que la gente piensa, ¿no? Y derivado de eso decían, pues hacen estos procesos sinápticos, ¿no? Interconectan una cosa con la otra y generan un resultado, y ese resultado lo pueden interconectar con otro previamente generado, y entonces se generan un resultado más, ¿no? Y entonces se construyen las famosas redes neuronales. Y entonces dicen, ok. Entonces, si el procesamiento de los datos y de la información en el ser humano
opera en lo que nosotros denominamos redes neuronales, pues ¿qué pasa si se las copiamos a los seres humanos y las automatizamos en la figura de las capacidades de cómputo? Y derivado de eso, pues por eso se habla de una inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque copia, emula lo que se entiende que es el proceso sináptico de los seres humanos y entonces lo replica, pero pues prácticamente, insisto, a nivel de máquina, pero ya con algoritmos muy, muy elaborados, al punto que hoy por hoy, pues el gran problema que tenemos como profesores es que a veces sí, ya que nos cuesta encontrar la diferencia entre lo escrito por una persona y lo escrito por una máquina, ¿no? O peor aún, porque ya pasó, ¿no? O ya nos pasa que cuando nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos escriba algo, pues escribe mejor que nosotros, ¿no? Y eso sí, pues ya como quien dice, ya nos superó. Pero hay sus razones, ¿no? Hay sus explicaciones. Pero bueno, entonces, insisto, aquí el punto es ese, ¿no? O sea, el antecedente sobre el que iré construyendo la conversación es que yo no puedo, este, asignarle derechos de autor a un texto generado por inteligencia artificial. Y si me lo permite, si asumo otro factor de complicaciones, si no tiene derechos de autor, entonces no lo puedo plagiar. Fíjate, no sé si habían caído ustedes en la cuenta. O sea, es un absurdo por parte de nosotros como académicos argumentar plagio en contra de un alumno que utilizó inteligencia artificial cuando en el silogismo del derecho nos diría, oye, espérame tantito, pues si los textos generados por inteligencia artificial no tienen derechos de autor, ¿cómo acusas al alumno respecto a la violación de un derecho del que no goza un texto de inteligencia artificial? Y entonces no les quiero contar si esto lo subimos de tono, ¿no? Y entramos en una discusión judicial con el alumno y yo sigo insistiendo que tú plagiaste un texto presentado por inteligencia artificial, les aseguro que vamos a perder el proceso judicial. Se los firmo de antemano. Por eso es que hay que ser tan... Por eso, de alguna forma, cuando estábamos aquí ideando este curso, ¿no? Hablábamos de precisiones del derecho de autor, porque sí tenemos que ir haciendo una serie de precisiones que no se me entienda, por favor, que entonces dicen, entonces Ricardo dice que como no hay derechos de autor sobre los contenidos, pues los alumnos que hagan lo que quieran. No, 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 tampoco nos vamos a ir a esos extremos, ¿no? Porque entonces ya nos vamos a aventar aquí de la ventana y decir, pues entonces ya no tenemos nada que hacer acá, ya nos ganó la inteligencia artificial más las malas prácticas de los alumnos. No, vamos a ir construyendo nuestra conversación, ¿no? Bueno, entonces yo aquí en lo que realmente quiero hacer, y espero haya más o menos empezado a contestar la pregunta. No sé si contesté la pregunta parcialmente. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que esto de la IA a mí me genera mucha situación. Digo, en este punto en el que usted está hablando respecto a que si yo, por ejemplo, ¿no? Como investigador, utilizo la IA para crear artículos, pues no me podrían acusar de, sino a final de cuentas yo di las instrucciones. Ahora, bueno, pues la cuestión es que la guía se alimenta justo de toda la información que existe dentro de Internet y dentro de esa información pues hay libros, hay reportajes, revistas, etcétera, que sí le pertenecen a alguien, ¿no? Entonces esa es la disyuntiva de pronto de si la IA es buena o no. Si recuerdan, pues hubo un caso de esta persona que vendía libros hechos por la IA en Amazon, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se genera esta duda que tengo, ¿no? Respecto a, entonces yo puedo decir es de mi autoría porque yo le di las instrucciones, yo todo, pues yo me, ¿cómo decirlo? Sí, yo me apropio del texto generado, ¿no? Exactamente, texto, Y así me es, responsabilizo de alguna forma de lo que está escrito, ¿no? Sí, claro, así es. claro, por supuesto. No, bueno, a ver, es que, y gracias por la intervención, ¿no? A ver, yo creo que aquí sí lo que tenemos que subrayar, ¿no? Con marcatextos, es el concepto de transparencia, ¿no? ¿Qué quiero decir con la transparencia? ¿O por qué traigo a nuestra conversación ese concepto? Porque nosotros
invariablemente tenemos que dejarle ver a nuestro lector de dónde estamos generando lo que está leyendo, ¿no? O sea, si yo me estoy apersonando como autor, yo estoy asumiendo la plena responsabilidad de lo que está ahí escrito. O sea, por eso es que, fíjense, no es coincidencia de que la palabra autor esté fuertemente vinculada a nivel sintáctico con la palabra autoridad. O sea, el que escribe tiene la autoridad respecto a lo que está escrito. Es decir, asume una plena responsabilidad. Y entonces yo, lector, cuando me aparece el nombre de la autora, ¿no? O del autor, automáticamente y sin duda digo, pues por algo puso su nombre, ¿no? Porque es la que tiene la autoridad respecto de lo que ahí dice. Entonces, esa autoridad se traduce también en una responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la autora es responsable de las cosas que se dicen en el documento para bien o para mal. Para bien, porque a lo mejor con ese artículo gana el Pulitzer, ¿no? O genera toda su producción la base para ganar el Nobel. Entonces es una responsabilidad para bien. Pero si toma contenidos de alguien más, entonces claramente que estamos ante una situación muy desafortunada, porque entonces es la responsable, ¿no? De las sanciones que amerite su eh, inadecuada conducción en términos académicos, ¿no? Entonces, aquí es a donde entramos en estos conflictos. Bueno, ni tan conflictos. O sea, la inteligencia artificial no tiene responsabilidad. O sea, no tiene voluntad, no tiene autonomía y no tiene responsabilidad. Entonces, yo no la puedo hacer responsable de lo que escribe. De hecho, uno de los graves problemas que tenemos con la inteligencia artificial, que es lo que ya estaba comentando ahorita muy bien la doctora, es, ajá, ¿y de dónde está sacando las cosas? O sea, en lo general sabemos que es de una masa de contenidos que han sido utilizados para alimentar y entrenar a la inteligencia artificial. Ajá, pero en la vía de los hechos, esa suma de contenidos se han mezclado de alguna forma en los alcances de la inteligencia artificial y hoy por hoy, yo, el usuario de la inteligencia artificial, el que consume el texto generado por la inteligencia artificial, pues no puedo ver de dónde salieron las cosas. Entonces yo intuyo, sin la duda, que proviene de algo que ya fue escrito de alguna forma. El problema es que en el output que me genera la inteligencia artificial, me es imposible a mí ubicar con lujo de detalle de dónde proviene exactamente aquello que está escribiendo, ¿no? O sea, el famoso fenómeno de la caja negra de la inteligencia artificial. Sé que hay un montón de contenidos de los que se ha alimentado, no sé qué pasa en un proceso interno, pero sí puedo ver el resultado. O sea, otra de las graves cuestionantes que le hacemos a la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos que ir argumentando y ven ustedes aquí, yo lo que les estoy colocando frente a ustedes es el texto de nuestra ley federal del derecho de autor, ¿no? Una ley vigente, ¿no? Y vean ustedes que aquí hay un artículo muy interesante que es el artículo 3, que dice que las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. No es coincidencia que, si tú lo ves, estamos ante la presencia del artículo que da la piedra angular de toda esta teoría del derecho de autor, porque la primera solamente dice, ah, pues esta ley es reglamentaria del artículo 28 y nos dice quiénes son cuál es el objeto general, pero cuando realmente empieza el texto de la ley es en el artículo 3 y empieza diciendo que el requisito sine qua non es el de la originalidad. Y entonces yo les preguntaba, ¿qué es lo original? Pues lo original, en palabras muy sencillas, es lo que tiene origen. ¿Y cuál es el origen de una obra? Pues nosotros, los humanos, ¿no? Quienes, decía yo, en el ejercicio de la voluntad, ¿no? De la autonomía, nos expresamos apoyándonos de una técnica como puede ser la técnica de la escritura, la técnica de la composición musical, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que quiero decirles es que
Si bien es cierto, el derecho de autor es un derecho humano y por tanto es inherente a las personas sin que pase por una serie de trámites, el requisito respecto al derecho inherente de los humanos respecto al cuidado que merecen sus obras está supeditada exclusivamente o principalmente en la figura de la originalidad. Y entonces, la originalidad tiene que ver mucho con esta proyección de la personalidad, ¿no? O sea, ahora mismo que yo estoy escribiendo algunas cosas, pues decía yo, estoy escribiendo en castellano, ¿verdad? Y entonces eso que yo estoy escribiendo de alguna forma refleja quién soy, ¿no? O sea, dicen, esta persona seguramente fue criada en una familia que habla en español. Pues entonces, hasta mi más mínimo escrito, mi más mínima expresión, refleja quién soy yo. Por eso es que la originalidad se convierte en una proyección de la personalidad. Y me parece que ustedes, como profesores, como profesoras, cuando revisan un documento de sus alumnos, bueno, hay profesores que yo he escuchado muchas veces que dicen, yo con ver un texto sé si el alumno estudió en una escuela privada o en una escuela pública. O sea, imagínate el nivel de análisis al que hemos llegado como profesores, que hasta casi casi podemos, con un solo texto, identificar su historia, ¿no? Y ya si hay gente más avanzada, ¿no? Hasta hacen aquí un análisis de perfil psicológico con un solo texto y hasta nos van a decir cuáles son nuestros traumas, ¿no? Entonces, fíjate qué importante es eso, ¿no? Ahora, ¿es malo que el alumno denote su formación, sus antecedentes, su propia historia en un texto? No, al contrario. Pero entonces aquí es a donde se sube de nueva cuenta el tono de la conversación y lo que estoy diciendo es que la obra autoral, cuando es original, se convierte, y escucha la expresión tan alarmante que voy a decir, la expresión materializada en la figura literaria se convierte en la propiedad más sagrada de todas las propiedades, ¿eh? Y entonces esto yo sé que suena muy exagerado. Yo se lo escuché a un profesor español que decía, la propiedad autoral es la propiedad más sagrada. Y yo decía, ahora sí, a este profesor ya lo perdimos. O sea, una cosa es que le guste su materia y otra cosa es que sienta que está por encima de todas las materias. Pero conforme fue describiendo su punto, creo que caigo en coincidencias con lo que él decía. Y es que él decía, a ver, miren, cuando nosotros generamos un texto, por ejemplo, algo muy cercano a nosotros, pensemos, la última tesis que hayas hecho, ¿no? Porque yo sé que has hecho muchas tesis, ¿no? Pero la última tesis que tú hayas hecho, pues claro que te costó un montón, ¿no? De trabajo, ¿no? O sea, decimos un poquito en broma, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Es una manera de decir cada párrafo, cada frase, cada capítulo es el resultado de una inversión intelectual profunda, en donde tuve que echar mano de todas las herramientas que a lo largo de los años he ido construyendo en mi persona, ¿no? O sea, podríamos decir en otras cosas, o sea, hay muchas formas de explicar qué es un artículo científico, ¿no? Pero alguna vez a alguien le escuché decir que un artículo científico no es otra cosa más que la versión resumida de lo que pasó en los últimos 4 años en el laboratorio, ¿no? O 3 años, o lo que te haya tomado hacer la experimentación, los resultados, la discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Y dices, claro, ¿no? Entonces, el artículo científico o la tesis o el libro no son las 10 páginas o las 15 o las 50 o las 100 que lo componen. Es la expresión de las personas que desde una formación académica profunda, seria, nos dejan ver, pues en este caso, sus hallazgos, ¿no? Que son hallazgos numéricos, fríos, ¿no? Bueno, pues eso ya es otra cosa, eso ya es ciencia pura, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el ámbito de las sociales, no solamente me quedo en la dimensión de las ciencias naturales o de las ciencias exactas. Entonces a lo que voy es que, digo, ya insisto, en este tono subido de la conversación, entonces a lo que voy es que si yo tomo el texto de alguien más, pues literal lo que estoy haciendo es que me estoy robando la personalidad de alguien más,
¿no? O sea, no es un simple robo, ¿eh? Es algo mucho más complejo que eso. Y aquí voy a agregar un factor explosivo que no está en la ley. El derecho de autor en el trasfondo, o sea, insisto, esto que voy a decir nunca lo van a encontrar en el texto de la ley, pero lo van a encontrar en la práctica profesional. En el trasfondo, el derecho de autor sabe que hay un factor explosivo en todo esto que se llama ego. Claro. ¿Qué es ahorita el cierre de la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores? ¿No? Es la pelea por la vanidad. Yo tengo más papers, yo tengo más capítulos, a mí me citaron muchas veces más que a ti, ¿no? Son las reglas que nos impuso el sistema desde las políticas científicas, ¿no? Y así funciona. Pues, yo no las inventé, ¿no? Y entonces, entre más artículos, entre más citas, entre más, entonces, merezco más, ¿no? Merezco más reconocimiento, ¿no? Y está bien, digo, así funciona y todos estamos en el juego, todos estamos en el sistema, o sea, yo no me opongo, solamente estoy diciendo que así funciona, ¿verdad? Criticable, muy criticable, ¿no? Pero así es como funciona. Entonces, a lo que voy es que eh, cuando nosotros nos metemos con el trabajo de alguien, nos estamos metiendo con la persona. No nos estamos metiendo con la obra. Por eso yo les hablaba hace ratito de esta relación, si tú quieres, tridimensional, ¿no? Bueno, no tridimensional, ¿no? Triangular, mejor dicho, ¿no? En donde decía, pues por un lado tenemos al autor, por el otro lado tenemos a la obra y por el otro lado estamos nosotros, ¿no? Ah, bueno, ok. Entonces, en ese escenario, pues se tutela mucho a la obra, pero en el fondo se sabe que la obra no fue resultado de una creación de la nada, ¿no? O sea, no fue de generación espontánea, sino que es el trabajo de un individuo, ¿no? De una persona con decimos, todas sus emociones y conocimientos materializados en su obra. Por eso es que insisto, ¿no? Refiriéndome a a este académico español, cuando hablaba que la propiedad autoral es la propiedad más sagrada, pues claro, ahora que lo veo así, pues creo que coincido con esta persona. ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿no? A ver, ¿qué te duele más? ¿Que tu director de tesis te tache un párrafo que te costó 3 horas o que hayas perdido algún objeto de menor valía para ti, ¿no? Pues claro que me duele mucho más un párrafo tachoneado, porque a lo mejor a mí me tomó, insisto, 3 horas en redactarlo, ¿no? Y a mi director le tomó 50 centésimas de segundo, ¿no? Sacar su plumín rojo y tacharme mi párrafo. Entonces, por eso es que en términos coloquiales decimos que duele más el cuero que la camiseta, ¿no? O sea, tiene una alta valía lo que nosotros escribimos, y ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? O sea, cuando ustedes están escribiendo un artículo científico, ¿no? O cualquier documento de carácter académico, lo que cuesta escribir las primeras líneas, ¿no? O sea, lo que cuesta en términos de, o sea, hay hasta un meme por ahí que dice, ¿no? Increíble que para escribir un párrafo tuve que leer 30 artículos. Pues así funcionamos, ¿no? O sea, esas también son, no sé si las reglas del juego, pero así es como funciona este mundo, ¿no? Claro que te sorprende, ¿no? Y se te cae la mandíbula cuando ves que la inteligencia artificial escribe en centésimas de segundos lo que a ti te podría haber tomado varias horas de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, insisto, aquí lo que quiero que ustedes vayan viendo es que el derecho de autor, si bien es cierto, no puede poner requisitos en términos de formalidades, sí que pone este en particular, ¿no? Y lo pone al principio de la ley como un claro indicativo de la alta importancia que tiene este concepto. Al que tengo que agregar este que está por acá, que es el artículo 5, que tiene que ver con una figura que le llamamos fijación. Miren ustedes. Para que nosotros podamos tener obra, y esto también más o menos lo estábamos comentando el otro día de la sesión, para que nosotros podamos tener una obra literaria, artística o científica, debemos tener satisfechos dos requisitos. El primero, ya lo dije, originalidad. Y segundo, fijación. ¿Qué es la fijación? Pues ya decíamos, la incorporación de esta idea que nace de nuestra mente a un soporte material que permita que un tercero
la pueda apreciar, inclusive en un momento asíncrono o diferente a aquel en el que yo he creado la obra. Entonces, si yo estoy escribiendo un documento, lo que realmente estoy haciendo es que estoy materializando la idea, y esa idea la materializo apoyándome de la técnica de la escritura y llevándola a un soporte material que en mi ejemplo se llama hoja de papel. O si tú quieres, archivo de Word, ¿no? Hoja capturada en un procesador como pudiera ser Word. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, quiero que veas que la técnica de la escritura no es otra cosa más que un canal que me permite materializar, por no decir de manera más atinada, no es otra cosa más que la permisibilidad que me da la técnica de fijar la obra en un soporte, en mi ejemplo, la hoja, donde la hoja de papel, cuando yo la comparta, porque yo voy a tener la voluntad de compartirla, ¿no? Se la comparto a un tercero y ese tercero dice, ah, perfecto, yo ahora ya puedo visualizar lo que este individuo anteriormente tenía en la mente. Entonces, la regla general en este punto es las ideas no se protegen, lo que realmente se protege es la materialización de las ideas y para la materialización de las ideas nos apoyamos de algún tipo de técnica, como puede ser la escritura, y el resultado de la aplicación de la técnica es la fijación de lo que en algún momento fue una idea y gracias a esa fijación entonces puede venir alguien, un tercero, y apreciar pues lo que en algún momento fue una idea y que ahora es obra. Entonces, puntualizo, una obra es la combinación de el factor originalidad más fijación. Y cuando tenemos originalidad más fijación, entonces tenemos obra, que la obra dice nuestra propia ley, aquí la vamos a ver, puede ser literaria, artística o científica, ¿va? Aquí lo dice, ¿no? Artículo 12. Ahora, fíjate, ¿duda por ahí? ¿Vamos bien? Ok, a ver, termino esta idea y ya nos vamos a un recesito. Miren ustedes. Acá, ¿qué hice? Aquí llamo su atención a el artículo 12. Yo he estado insistiendo en 3 tipos de obra, literaria, artística o científica. Pero acá aparece en el artículo 12, o mejor dicho, desaparece la palabra científica. Y entonces aquí es a donde muchos deberíamos preocuparnos, porque parecería ser que ante los ojos de la ley mexicana no es considerada como obra autoral la obra científica. Y entonces dices, ah, caray, ¿qué pasó acá? ¿No? O sea, si el artículo 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablaba de obra literaria, artística o científica, ¿por qué esta ley mexicana, que de alguna forma está supeditada en términos jerárquicos a los derechos humanos, por qué no define con lujo de detalle la obra científica? Muy sencillo, porque resulta ser que la obra literaria, como lo estoy marcando acá con fondo azul, no se refiere de ninguna manera al género literario, sino que la obra literaria ante los ojos de la ley se refiere a las obras que se escriben con letras y números. Entonces, fíjense ustedes, obra literaria no es un género, es una modalidad de expresión. Entonces, en consecuencia, de manera lógica, si yo pienso en un artículo de física de altas energías que no entiendo ni siquiera el título, ¿verdad? Del artículo, el simple hecho de que esté escrito con letras y números y signos matemáticos, ¿no? Automáticamente la convierte en una obra literaria. ¿Va? Entonces, no es una ausencia o error de nuestra ley mexicana el que no aparezca con nombre y apellido la obra científica, sino que la obra científica se incluye dentro de la obra literaria. Y esto no es una precisión menor, ¿no? Hablando de precisiones, esta no es una precisión menor. ¿Por qué? Porque lo que nos está dejando ver este artículo
es que lo que se protege realmente de la obra literaria es la literalidad con la que se escriben las cosas. En otras palabras, lo que se me protege a mí como autor no solamente es lo que escribo, sino cómo lo escribo. Y cuando digo cómo lo escribo, es con puntos y comas. O sea, la composición de la oración gramatical a como mi capacidad intelectual me lo permita, ¿no? O sea, aquí acuérdense que no valoramos calidad, mérito o destino. Acá lo único que digo es, esta persona escribió tal cosa de tal forma. Entonces, si yo tomo la literalidad con la que fue escrita sin pedirle permiso al autor, entonces estoy metiéndome con la obra protegida por esa persona. Ahora, ¿quieres ponerme en un aprieto? Entonces, a lo mejor lo que me podrías estar cuestionando en este instante es, ¿y entonces qué hay del parafraseo? Porque el parafraseo, una, es el cambio de la literalidad con la que se escriben las cosas. Y dos, el parafraseo, me parece que de alguna forma es una manera de tomar la idea y no el texto. Y bajo lo que yo he dicho, las ideas no son protegibles. Entonces, lo que te estaría yo diciendo es que el parafraseo sería un concepto no considerado dentro de la ley y al no estar considerado dentro de la ley, entonces es permitido sin límite, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿quieres ponerme en un aprieto? Pregúntame entonces, ¿y qué pasa con el parafraseo? ¿No? Entonces, acá lo que yo te diría es, ok, voy de acuerdo, ¿no? O sea, la ley como tal no lo prohíbe, ¿no? Dado que el antecedente es la literalidad con la que se escriben las cosas y no protegemos las ideas, sino la forma en la que se escriben, entonces el parafraseo está permitido. La respuesta es sí. Claro que está permitido. O sea, si la ley no lo prohíbe por los antecedentes que te estoy dando, entonces sí que se puede. Bueno, pero volvamos a lo mismo. ¿Qué tanto se va a poder? ¿No? Y para eso pues tenemos que seguir estudiando. Yo les propongo que nos demos unos 5 minutitos, 6 minutitos. Yo tengo acá en el reloj de la computadora 1:14. ¿Qué les parece si nos volvemos a ver en 6 minutitos, 1:20 y seguimos platicando de este tema? ¿Va? Entonces los dejo descansar 5 minutitos. Muy bien, pues si les parece vamos a retomar ya la segunda parte de esta segunda sesión. Y entonces, bueno, pues nada, estamos diciendo, ¿no? Que la obra, resultado de la voluntad y de la autonomía del individuo con que se mueve, genera la obra literaria y artística. Y dice aquí claramente en nuestro artículo número 11, el derecho de autor se convierte en un reconocimiento que hace el Estado a favor del que hace este tipo de obras. Entonces, por decirlo con mucha precisión, aquí retomo un poquito el decir del artículo 5. Fíjense ustedes qué importante es esto. Dice acá, el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere ni de registro, ni de algún documento de alguna especie, ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Entonces, acá con este decir muy puntual de estos primeros artículos de la ley, nos queda muy claro que el derecho de autor es una protección automática, pero además es una protección universal, ¿no? Entonces, aquí ya nos traspolamos a un escenario que sale de lo local, de lo nacional, y se mueve a la dimensión de lo internacional. Entonces, se los pongo esto que está diciendo la ley en un ejemplo muy simple. Si yo en este momento eh, escribo lo que llamamos un post, ¿no? En el Facebook, por ejemplo, me pregunto, ¿en qué latitudes del planeta podría visualizarse eso que yo escribí aquí en Ciudad Universitaria? ¿No? Entonces, la respuesta es, pues, en donde quiera que estén mis amigos, ¿no? Los que formen parte de mi red del Facebook, ¿no? Pero entonces a lo mejor tengo amigos en Nueva Zelanda o a lo mejor tengo otros en Costa de Marfil o en Estados Unidos, no lo sé, ¿no? Y entonces todas esas personas, en algún momento, gracias a la materialización que me permitió
la escritura de mi post en la solución llamada Facebook, pueden visualizar mi obra, que no importa si conté un chiste o escribí un poema, ¿verdad? Lo van a poder visualizar y entonces va a haber una protección universal. Claro, tú me vas a decir, ¿cómo que una protección universal? Bueno, cuando te digo protección universal, quiero decir que todos los países que formamos parte de los tratados en materia de derechos de autor, todos asumimos este principio de la protección automática. Que digo, aquí nada más te lo cuento como anecdotario, ¿no? Como factor ahí al margen. A quien se le ocurrió esta idea de la protección automática es a Víctor Hugo, al escritor de Libro de los Miserables. O sea, en términos legales, Víctor Hugo es el padre de los derechos de autor a nivel mundial, porque él fue el que ideó esta cuestión de la protección automática, ¿no? Y universal. Entonces, lo que quiero decir es que el principio de protección automática dice, ya llevándolo a la dimensión local, que cuando tú, en mi ejemplo, ¿no? O sea, yo mexicano, estando en México, accedo de alguna forma a una obra, ¿no? Regreso al ejemplo, un artículo académico, no importa de dónde venga, ese artículo va a ser protegido como si hubiera sido creado en México en términos de la protección que otorga la ley mexicana. Entonces, digamos que la protección automática se entiende como que cuando llegue una obra, no importa de dónde provenga, se va a considerar como si fuera una obra nacional y derivado de ella se protegen los términos de la legislación mexicana, bueno, de la legislación nacional, la que nos corresponde en función del lugar a donde estemos, ¿no? Entonces, eso es protección automática universal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? No vayan a ser como una profesora. A ver, aquí Sofía tiene una duda. Te escucho, por favor. Sí, buen día, Hola. gracias, doctor. Mire, una pregunta con relación a lo que acaba de mencionar, donde dice que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni documento de ninguna especie, y dice que no quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. Mi duda ahí en ese sentido es, eh, eso es lo que dice la ley, pero si hubiese alguna controversia en que tuviera que defender mi derecho autoral respecto de alguna obra, para poder demostrar su existencia y mi titularidad, tendría que estar, creo yo, evidentemente registrado, doctor, o sea que me dé esa duda. Claro, claro, claro. Muy válida la pregunta, ¿no? Y para responder esa pregunta, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ahí sí ven, ¿verdad? Que está abriendo la página, esta plataforma de trámites en línea que se llama Indarelin, ¿no? Bueno, Sí. entonces, gracias. Entonces, miren ustedes, ante esa pregunta bastante o totalmente legítima, eh, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es la autoridad en México en esta materia y que depende de la Secretaría de Cultura, creó hace algunos años servicio de registro de obra autoral, que el que yo les estoy mostrando es la versión en línea, ¿no? Pero si alguien quiere hacerlo de manera presencial, pues sería en en el INDAUTOR en Ciudad de México o en las oficinas de representación que tenga la Secretaría de Cultura en diferentes partes del país. Pero bueno, me parece que por practicidad lo más fácil es hacerlo por esta plataforma, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes que aquí mucha gente lo que haría es, por ejemplo, regreso a la figura de mi tesis, ¿no? Bueno, pues entonces yo quiero proteger por derecho de autor mi tesis, no me quiero quedar en la nube que representa la protección automática, ¿no? Y quiero un certificado. Ah, perfecto. Entonces, yo lo que hago es que en esta plataforma subo mi obra, está muy bien parametrizada, me dice o me pregunta, ¿qué vas a subir? Ah, pues una tesis escrita por tal persona en tal año, o sea, como todo lo que permita en lo general identificar la obra. Y aquí pago derechos, que ahorita yo creo que no excede de 300 pesos mexicanos. Y en cosa de minutos, el sistema te genera un certificado de propiedad autoral sobre, en mi ejemplo,
la tesis que yo haya escrito, ¿va? Y así para todo, ¿eh? A lo mejor tú me dices, no, pues es que yo no escribo tesis, yo tomo fotografías, o yo soy caricaturista, o yo hago composiciones musicales, ¿no? Pues aquí, como dice la página, puedo subir prácticamente todo. Y aquí tú me podrías preguntar, oye, bueno, pues qué padre que exista esto, pero a lo mejor es un poco contradictorio con respecto a lo que la propia ley mexicana dice, ¿no? En términos de la protección automática. Pues no, yo estaría muy a favor de lo que se nos acaba de comentar y decir, bueno, es que este es un mecanismo que serviría como un factor de prueba en términos de registro, más te tengo que decir que este registro no es el resultado de una valoración de originalidad. Esto es, quien está del otro lado de la página, que es la autoridad, no hace la más mínima valoración de originalidad, ¿no? O a lo mejor tú podrías decirme, oye, y del otro lado de la página hay alguien que utilice una plataforma de detección de similitudes, ¿no? O sea, un tipo Turnitin, por poner un ejemplo. La respuesta es un no absoluto. El sistema que estamos visualizando opera principal y exclusivamente en la figura de la buena fe, ¿no? O sea, te creen todo. O sea, lo que quiero decir es que si me voy al extremo, ¿no? Yo ahorita me voy a la librería, me compro un Harry Potter, ¿no? Le arranco las pastas, ¿no? Y lo subo y lo presento como propio y el indautor me va a conceder un registro de propiedad autoral sobre eso, ¿no? Entonces, así como es facilísimo en términos de tiempo y accesible en términos de dinero, así como es muy fácil conseguir un registro, eventualmente también es muy fácil eliminar ese registro posterior a un proceso judicial sumarísimo, ¿no? Muy, muy sencillo, en donde en ese proceso sumarísimo seguramente podría cuestionarse la originalidad o la temporalidad con la que se hizo la obra, ¿no? Porque acuérdense ustedes que aquí aplica la de, miren, es que no quiero confundirlos con esto de que el primero en tiempo es primero en derecho. Es el primero en tiempo de haber creado la obra, no el primero en haber presentado la solicitud de registro ante el indautor, ¿va? Entonces, hay, si tú me lo permites, como técnicas de guerra, ¿no? Para demostrar cuándo la obra es de tu autoría en términos de tiempo, ¿no? Y creo que, digo, a ustedes les ha de pasar, como a cualquiera, que cuando tú escribes algo, pues una cosa es lo que tú escribes a nivel de boceto, ¿no? De prueba y error, y otra cosa es lo que al final sale en la versión publicada, ¿no? Entonces, ese tipo de documentos yo les sugiero que los guarden, ¿no? Porque es una manera de evidenciar que lo que se publicó y eventualmente fue mal utilizado, pues tuvo un antecedente que fue el trabajo en casa, ¿no? Lo que llaman algunos el trabajo oscuro, ¿no? Oscuro en el sentido de que pues lo hice en mi casa y nadie lo vio y ya después se hizo a la luz, ¿no? Cuando yo lo publiqué, ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? O sea, yo lo que les sugiero es que más allá de que hagan un registro, les sugeriría que guarden evidencia de los antecedentes de su obra, ¿no? Entonces, bueno, hay varias manos levantadas. Estaba la de Jorge Alberto y luego la de Sofía. Entonces, Jorge Alberto, te escucho. Doctor, muy buenas tardes. Con el siguiente comentario, hablando concretamente en cuanto al registro de los derechos de autor, quisiera saber qué sucede, cuánto duran, cuándo expiran, porque hay obras de autor como son los clásicos que conocemos, que tienen años y años y no sabemos si expiraron o no. Claro, gracias por la pregunta, Jorge Alberto. Sí, la voy a contestar ahora mismo con el texto de la ley, pero debo decir que eh, cuando nosotros hablamos de derechos de autor, si ustedes ahora sí que son cautelosos al escuchar el concepto, lo hablamos en plural. Hablamos de derechos de autor porque son varios derechos los que están involucrados y no todos los derechos de autor sobre la misma obra caducan al mismo tiempo. Pero lo tengo que explicar ahorita con la ley si nos va a dar tiempo. Entonces no dejo al aire la pregunta, pero la voy a responder
con el texto de la ley. Sofía, ¿alguna pregunta? Sí, sí, gracias, doctor. Una última pregunta rapidita. No, ¿Qué las que sean. qué debo entender por derechos conexos? Quisiera Ah, saber si lo que entiendo es lo correcto. Quisiera que me sacara de mi duda, porque yo entiendo por derechos conexos derivados de los derechos autorales, aquellos derechos que transmites tú como propietario o titular a través de una cesión de derechos, a través de un contrato de transmisión de derechos autorales, es decir, el licenciatario que los recibe es el que recibe, se podría decir que él es el que es el titular de los derechos conexos. Esa es mi pregunta. totalmente. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, quien recibe los derechos autorales sin ser el autor por conducto de un contrato se convierte en titular de derechos conexos. Sin embargo, debo decir que el titular de derechos conexos no se convierte en titular de ese tipo de derechos por el simple hecho de que recibió una transferencia de un autor en su favor, sino porque el que los recibe hace algo con ellos. El ejemplo más cercano para nosotros es el de la producción editorial, ¿no? Entonces, el editor, en nuestro ejemplo, sería el titular por excelencia de derechos conexos. Sin embargo, fíjense ustedes, aquí voy a poner algún ejemplo que no sea cercano a los que estamos acá en la conversación. Si ustedes se acuerdan de la serie Sepan Cuántos, ¿no? De Porrúa, me parece que es para muchos de nosotros perfectamente identificable esta colección, primero por lo que tenemos acá al frente, ¿no? O sea, cuando tú vas a una librería, el simple hecho de que tú veas una portada, ¿no? Con una franja blanca y otra de otro color, ¿no? Ya te refiere a ti como consumidor mexicano que estás ante la presencia de un libro editado por la editorial Porrúa, ¿no? Y ya si abrimos el texto, ¿no? De esta colección, ustedes se acordarán, acá no tengo imágenes de los textos, pero ustedes recordarán que invariablemente cuando tienes el texto frente a ti, el texto está escrito en dos columnas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que los elementos, en este caso gráficos, le dan identidad a la serie que es propiedad del editor. En mi ejemplo, sepan cuántos. Entonces, estos factores visuales son los factores que le dan la titularidad a el editor en la dimensión del derecho conexo. Entonces, el editor no puede publicar la obra si no antecede, decían bien, una cesión de derechos del autor en favor del editor. Entonces, claro que aquí, según el decir de la ley, pues el titular, digo, el editor no necesita tampoco registrar las características aquí gráficas o visuales de su obra para gozar de derechos conexos. Sin embargo, para que pueda tenerlos, es porque hay elementos que distancian la obra, en este caso la obra autoral, respecto a lo que él hace. Y entonces, fíjense qué interesante, y agradezco mucho la pregunta. Entonces, fíjense que se hace una convergencia de derechos, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un libro en las manos, ¿no? Como académicos o un artículo científico, por poner un ejemplo, entonces lo que tienes es una convergencia de derechos, porque una cosa es el texto del autor, sobre el que hay derechos de autor, y también al mismo tiempo los derechos conexos respecto a los elementos visibles que de alguna forma le dan identidad al documento, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso, no sé, en un artículo científico de alguna editorial, híjole, es que no sé el caso de Elsevier, pero necesitaría yo así como, miren, qué padre que salió esto. Miren, esto todo el mundo lo conoce, al menos todos los colegas del área de ciencias lo conocen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo como esto, es el artículo típico, ¿no? De la revista, de las revistas editadas por la editorial holandesa Elsevier, ¿no? Entonces siempre tienes esta placa gris horizontal en la parte superior, en el extremo izquierdo, el logotipo de la empresa, ¿no? Con el nombre de la empresa en naranja,
el abstract siempre en una placa y luego el texto dividido en 2 columnas. Entonces, todos estos son elementos que le dan identidad a la editorial y que claro que son bien distintos a el texto en Word que yo le envié al editor, ¿verdad? O en LaTeX, no importa lo que yo haya utilizado para escribirlo. Entonces, cuando yo como lector tengo una obra, ante lo que realmente estoy es ante la convergencia tanto de derechos de autor como de derechos conexos, lo cual nos complica la situación, ¿eh? Porque entonces quiero decir que tenemos a dos actores que pueden estar en nuestra contra si es que yo hago una mala utilización de la obra, ¿no? Había por ahí otra pregunta. Sofía, ¿quieres abundar sobre el mismo punto? ¿No? Hay Ok, una porque, pregunta en el chat, se las comparto. Nos por favor. preguntan qué pasa con la cesión de derechos patrimoniales y morales. Es decir, cuando alguien realiza una cesión, ¿es de carácter temporal o permanente? ¿Cuáles son sus Gracias. implicaciones? Gracias, Leti, por leerme en voz alta esta pregunta. Y sí, y con esto empiezo a contestar a la pregunta de Jorge Alberto, ¿no? Entonces, gracias a quien nos escribió en el chat por esa pregunta, porque nos hace precisamente, nos hace el espacio para hablar de esta doble dimensión. Fíjense ustedes que el derecho de autor, como prácticamente todas las áreas jurídicas, tienen doctrinas, ¿no? Tienen formas particulares de ser abordadas. Y nosotros en el derecho mexicano, ¿no? Seguimos esta visión latina que conocemos con el nombre de teoría dualista, ¿no? ¿Qué es eso de la teoría dualista? Es la que yo le decía hace ratito a Jorge Alberto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de derechos de autor, siempre lo hacemos en una doble acepción, ¿no? Digo, lo hacemos hablando de una pluralidad, ¿no? Una pluralidad que nos lleva a una doble acepción. Si decimos derechos de autor, es porque hay más de un derecho. ¿Cuáles son esos dos derechos? Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Este catálogo de derechos morales y patrimoniales, de alguna forma ya venían desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, vean ustedes, si yo aquí me voy a miren ustedes, dice acá 27.2, toda persona tiene protección a los intereses morales y los intereses materiales que le correspondan, ¿no? Entonces, aquí claramente ya desde esa visión universal, que cuando la aterrizamos a la dimensión mexicana, ¿no? Por eso es que aquí, perdón la mareada, ¿eh? Aquí en el artículo 11 claramente nos dice, ¿no? El derecho de autor es el reconocimiento, ¿no? En la figura de la protección automática de la que yo hablaba hace un momento, que hace el Estado a favor de todo creador de obra literaria y artística, ¿no? Y ya expliqué por qué acá no está la científica, prevista en el artículo 13, que el artículo 13 es el catálogo del tipo de obras, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros denominados derechos morales y los segundos denominados derechos patrimoniales, ¿no? Bueno, entonces con este antecedente, decir del artículo 11, más el superior jerárquico que sería el 27.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ubico que nuestra propia ley autoral, pues ya que lo va a hacer, nos precisa qué son los morales y qué son los patrimoniales. Y fíjense que no es un capricho que la ley primeramente hable de lo que son los morales y después los patrimoniales. ¿Por qué? Porque es una manera de evidenciar el respeto que la ley tiene respecto a la dignidad del autor. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, los derechos morales se vinculan fuertemente a estas facultades intrínsecas que tendría el autor respecto a su obra y que nadie más podría ejercerlas excepto él. En otras palabras, ¿no? Recordando un poquito la pregunta de Sofía, ¿no? Del traslado, de los derechos conexos y todo esto, yo tendría que decir que los derechos morales no son enajenables, ¿no? O sea, no los puedo trasladar por la vía contractual. Por eso es que, fíjense, aquí empieza este artículo 18 diciendo, el autor es el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales, ¿no? O sea, como diciendo, yo creo la obra, ¿no? Ya acuérdense que obra es
originalidad más fijación, entonces protección, entonces yo creo la obra y en ese momento yo soy el único que puede ejercer estos derechos morales. Y luego, contestando a la otra pregunta que era, ¿y cuánto duran? Pues acá ya está la primera respuesta. Son perpetuos, ¿no? O sea, no importa el tiempo de vida terrenal de la autora o del autor, se extienden por tiempo indeterminado, ¿no? Al infinito, literal, ¿no? Entonces, pues aquí hay que empezar a tener mucho cuidado porque tenemos que identificar de qué estamos hablando, ¿no? O sea, a qué nos entendemos, a qué vamos a enfocarnos cuando hablemos de derechos morales, porque parece ser que tienen unas características muy particulares, ¿no? Y todavía, fíjense, agrega más factores importantes y dice, es inalienable, o sea, lo que decíamos hace un momento, estos derechos morales se caracterizan porque no los puedo trasladar en la vía contractual, o sea, no los puedo vender, y como no los puedo vender, quiere decir que no tienen precio en el mercado, ¿va? Son perpetuos, ¿no? Aquí en la figura de lo imprescriptible. No puedo renunciar a ellos. Esto es bien interesante, porque fíjense ustedes lo que está diciendo esta palabrita. Usted tiene derechos de autor aunque no quiera. Fíjate, ahí te encargo que apuntes ese dato, ¿no? O sea, la gente tiene derechos de autor aunque no quiera. Es un reconocimiento automático que se le concede a que se le reconoce a las personas por el simple hecho de que haya creado la obra, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo en la siguiente sesión, que da origen a toda una discusión internacional, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con aquellas obras a donde el autor no quiere tener derechos de autor? Quiere que su obra se utilice libremente sin que le tengan que estar avisando, nada más que con que el usuario ponga su nombre, con eso se siente satisfecho el autor. Ah, bueno, pues esa es una peculiaridad del ejercicio del derecho de autor, pero por principio de cuentas, el derecho de autor lo vas a gozar en su dimensión moral y patrimonial, aunque no quieras. ¿Por qué? Porque pues no vamos a entrar a esta cuestión de yo voy a renunciar a mi derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, pues no, nada que ver en ese sentido, ¿va? Entonces, por eso es que dice que es irrenunciable el derecho moral, ¿no? Y además dice que es un derecho inembargable, ¿no? Entonces, por tanto, quiere decir que eventualmente puede que, no sé, yo entre en un proceso judicial y derivado de eso me encuentre en una situación complicada que tenga que pagarle algo a alguien, bueno, pues en ese escenario, pues fíjense que aún dicen los abogados, en la fatalidad de la sentencia, ni siquiera en ese escenario extremo, yo podría perder estos derechos de carácter moral, ¿va? Pero bueno, entonces, vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque pues ya nos dieron un montón de características, pero no sabemos de qué estamos hablando. Y el artículo 21 es el que realmente nos va a precisar qué vamos a entender por derechos morales. Y nos dice, el primero, determinar que la obra sea divulgada y en qué forma. Entonces, la divulgación, vamos a entenderla como esta voluntad que tiene el autor o la autora para que aquella obra que ha creado, pues salga de su dimensión personalísima, ¿no? Y se comparta con la persona que tiene al lado. Entonces, aquí sí soy cauteloso porque debo decir que la divulgación es un acto previo a la publicación. O sea, divulgación y publicación son cosas diferentes, ¿va? Entonces, la divulgación es yo ejerzo la voluntad de sacar de mi esfera personalísima esta obra y permito que el de al lado la vea, ¿no? Y la publicación es otra cosa. La publicación es cuando ya va a entrar como intermediador, pienso yo, o un mecanismo, una solución digital que permite que se masifique mi obra, ¿no? Ejemplo simple, si yo uso Facebook o Instagram o la red que ustedes gusten y manden, bueno, esa red hace las veces de solución, en mi ejemplo, digital, para que se masifique mi voluntad de divulgación.
y se publica, ¿no? Por eso decimos, es que publicó en Facebook, nunca decimos, es que divulgó, ¿no? Decimos publicó porque la plataforma sirvió como mecanismo para masificar mi voluntad de dar a conocer. Pero entonces fíjate lo que te estoy diciendo, o sea, la publicación es como algo más elevado respecto a la divulgación, y acá la ley dice, pues yo me voy un paso antes, que es la figura de la divulgación, y sobre eso yo voy tomando postura, ¿no? Dice la ley, ¿no? Entonces, le concedemos al autor que sea él o ella la que decida si quiere sacar de su esfera personalísima la obra y permitir que alguien la visualice, ¿no? Y luego se va a un artículo que me parece fundamental en nuestro quehacer académico, que es el de exigir, el autor tiene la facultad de exigir al tercero que le reconozca al autor su calidad de autor, ¿verdad? Entonces, esto fíjense que es lo que nosotros en la academia, ¿no? Como estudiantes o como profesores, o más aún como investigadores, esto es lo que comúnmente nosotros hacemos cuando citamos la obra, ¿no? Entonces, ¿qué es la citación? En los ojos de la ley es cuando tú estás reconociendo la calidad de autor a aquel o aquella persona de la que tú estás tomando su texto, ¿no? Para incorporarlo de una manera mesurada a tu propio texto, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que aquí quiero hacer brevemente una demostración, si me lo permiten, porque si yo voy a poner aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver, voy a poner una opción de búsqueda dentro del texto y voy a poner la palabra plagio. Estoy tratando de encontrar la palabra plagio dentro del texto de la ley y se darán cuenta que mi resultado es igual a 0, ¿no? Entonces, fíjate lo que quiero comentar. El plagio como concepto legal no existe. Y mira que estoy en el texto de la ley de la materia, ¿eh? Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque el plagio en términos jurídicos se refiere al acto de secuestrar a alguien, ¿no? O sea, de privar a alguien de su libertad con el objetivo de obtener un beneficio de carácter económico, ¿no? Una recompensa. Entonces, cuando nosotros nos desenvolvemos en ambientes estrictamente legales o jurídicos, yo les pido que nunca hablen de plagio en los términos en los que en la academia lo entendemos, porque este es un concepto con una doble acepción, ¿no? Y esta doble acepción obedece, pues, a el ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿no? Acá en la universidad, cuando hablamos de plagio, me parece que todos entendemos cuando alguien toma el texto de Sutanito y lo presenta como propio, ¿no? Ahí creo que no tendríamos mayor problema. Pero lo que realmente sucede cuando estamos ante ese acto, ¿no? De que alguien toma el texto de un tercero y lo presenta como propio, ante lo que realmente estamos es ante la presencia de una violación al derecho moral de paternidad, ¿va? Entonces, si tú te das cuenta, esta exigencia, ¿no? Que está facultada en beneficio del autor, no nos precisa que utilicemos un estilo de citación en particular. Entonces, lo que quiero decirles es que el estilo APA, el estilo MLA, el Vancouver, el Chicago, todos los que ustedes conocen mejor que yo, son, digo yo, complacencias académicas, ¿no? O sea, son formas que utilizamos en la academia, pero de ninguna manera son obligaciones dictadas por Que la sí, ley. es a las 5. A ver, lo que estoy diciendo es esto, miren, muy, muy sencillo. La ley nos obliga a citar, pero no nos obliga a utilizar un estilo de citación en particular. Eso es lo que estoy diciendo, ¿va? Entonces, por eso es que digo que los estilos de citación son complacencias académicas, ¿no? Porque son formas particulares de reportarle a nuestro lector que estamos tomando el texto de algún lugar. Pero de ninguna manera estoy diciendo que la ley nos obligue a utilizar un estilo de citación, pero sí que nos obliga a reconocer, ¿no? Que el autor está facultado para ejercer su paternidad.
Ahora, acá tú me vas a decir, ajá, pero si el autor se muere, pues ya te estoy contando, ¿no? Según el artículo 19, es imprescriptible esa situación, ¿no? Esa facultad. Entonces, claro que los herederos, ¿no? Serían los primeros que podrían levantar la mano y decir, a ver, momento, ahí están mal utilizando, ¿no? Están violentando el derecho moral de paternidad del abuelo, ¿no? Porque eso que se está diciendo ahora no es del que dice que lo hizo, sino es del abuelo, del chosno o de lo que ustedes gusten, ¿va? Y esto lo vemos en un ejemplo muy común. Les voy a poner un caso muy cercano a ustedes. Cuando tú vas a un concierto de música clásica, por poner un ejemplo, ¿no? Y tú escuchas, bueno, te dan un programa de mano, ¿no? A la entrada de la sala de conciertos, ¿no? Y entonces dicen, usted va a escuchar la obra de Rimsky-Korsakov, ¿no? Va a escuchar Esquerezada. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, no importa que el compositor se haya muerto ayer, hace 100 años o hace 500 años, ¿no? Pensando en Bach, por poner un ejemplo, ¿no? Se sigue diciendo que la obra es de Bach, de Mozart, de Korsakov, de quien tú gustes y mandes. Entonces, ese es un ejemplo de la perpetuidad del ejercicio de los derechos morales, ¿no? O sea, tú tienes que seguir diciendo de quién es la obra, aunque quizá en este momento ya no haya nadie vivo que pueda ejercer esa exigencia, ¿no? En favor de, ¿no? Y bueno, en ese mismo tenor, el autor está facultado pues para oponerse a que se deforme su obra y en sentido, eso lo dice, ¿no? Aquí el inciso 3 y por el otro lado, él está facultado para modificar su obra, ¿no? Ayer platicaba con una alumna, ¿no? Y me decía, ay, es que ya perdí el archivo que le tengo que enseñar. Digo, ¿qué le pasó? Dice, pues es que tengo tantas versiones del mismo archivo, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo un documento que regresas continuamente a él, ¿no? Pones versión final, ¿no? Luego pones versión final, final. Y luego pones versión final, esta es la buena, ¿no? O sea, le vamos cambiando, ¿no? El nombre. Y esta es una perspectiva que nos da la ley en donde dice, es que el autor puede modificar la obra todas las veces que quiera, inclusive posterior a haberla publicado. Y no nada más está facultado para modificarla posterior a haberse publicado, sino dice el artículo 5, digo el inciso 5, que está facultado que aún publicada puede retirar su obra del mercado, ¿no? Claro, si derivado del ejercicio de la voluntad de retirar la obra del mercado causa un perjuicio en contra del editor, pues tendrá que resarcir al editor por el ejercicio de su voluntad de retirar la obra, ¿no? Pero por principio de cuentas, la ley le reconoce al autor esa facultad. Y por último, dice, el autor está facultado para oponerse de que se le atribuya una obra que no es de su autoría, ¿no? Esto, aunque parezca un poco ajeno, es algo que pasa y pasa con mucha frecuencia, ¿no? En donde digo, no sé, por ejemplo, pongo un escenario hipotético, yo quiero ganar fama, entonces yo voy a escribir un artículo sobre mi disciplina, pero voy a poner como coautor a la lideresa del tema a nivel mundial, ¿no? Al máximo exponente que pueda haber en el tema, ¿no? Y entonces, pues yo ya me estoy colgando de la fama, ¿no? De esa autora, de ese autor, ¿no? Y seguramente, pues va a tener éxito en el medio académico en el que yo me desenvuelva, ¿no? Porque es una coautoría de un máximo exponente de la disciplina. Y entonces, claro que el otro puede aparecer y decir, oye, momento, no te cuelgues de mi fama, ¿verdad? Entonces, claro que yo me puedo oponer a que se me atribuya una autoría que no he generado, ¿no? Una obra que yo no he generado. Entonces, bueno, con esto voy a concluir esta sesión. Con esto también medio quedé a la mitad de la respuesta que le quería dar a Jorge Alberto en términos de la vigencia, y digo porque solamente estoy explicando la parte de los derechos morales y su dimensión perpetua. Y la próxima ocasión que nos veamos, que es el próximo viernes, pues ya platicaremos de la vigencia de los derechos patrimoniales y todas sus características. Hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? No, ¿Todo bien? ninguno. Excelente. Ninguna, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Gracias.
Muy bien, maestra Leti, pues con estos... Gracias, doctor. Gracias. Cerramos Gracias. esta sesión y pues te cedo la palabra. Gracias, doctor. Pues también Muchas agradecer gracias, doctor. Agradecido. a todas y a todos. Nos vemos en la siguiente sesión del viernes. Muchas gracias, buena tarde. A ustedes gracias, ya les están dando acceso a la plataforma para la actividad. Recuerden que tienen tiempo para la próxima semana. No es necesario que en este momento entren y realicen la actividad. Van a tener un cronograma de actividades, no hay problema. Sí, doctora, para la que nos está preguntando, en cuanto terminen de dar de alta a todos, les vamos a mandar un correo para notificarles que ya pueden entrar a la plataforma. Recuerden ingresar primero a su correo electrónico y después ingresar a la parte de Moodle Virtual Horizon. A nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrados y la de CICTIC, agradecemos su asistencia y nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor, por su presencia. Sabemos que tuvo varios contratiempos, pero gracias por estar aquí a pesar de todo. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Leti. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, maestra Leti. Qué bueno que está con nosotros. Nos vemos pronto hasta el próximo viernes. Gracias. Con gusto. Bye. Gracias, maestra Leti. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Una pregunta. Claro, maestra Lupita, dígame. ¿Seguimos igual? ¿Al próximo viernes? Sí, el próximo viernes igual de 12 a 2. No, Perdón, maestra, dígame. es que me está fallando me falla el micrófono. ¿Ya me escucha? Sí, le escucho. Ay, perdón, doctora, una pregunta, maestra Leti. Él nos había dicho que la asistencia se iba a pasar con el correo con el que estamos entrando. ¿Sigue igual? Así es, sí, no se preocupe. Okay. Nosotros ya llevamos aquí el control de la asistencia. Muchas gracias. A usted. Buenas tardes. Que tenga bonito fin de semana. Gracias, igual.